Aviso importante: el contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y las personas que participan son únicamente personajes. Sentirse ofendido por ellos desvía el propósito, que es entretener. Este fanfic no es de mi propiedad, el creador y el fanfic estarán en la descripción. Sin más que aclarar, que empiece la historia. Los minutos más tensos, Cap 1. Y guión 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 y estamos a tan solo unos días del año nuevo 2024. Los años anteriores fueron una mierda por la pandemia y como los gobiernos la manejaron. El caso de Argentina fue catalogado como uno de los peores del mundo, sino el peor de todos, a punto de que incluso a punto de ingresar al 2024, la economía apenas acababa de llegar a los niveles pre-pandemia. El caso de Reino Unido fue significativamente mejor, pero el primer ministro hizo un acto idéntico al presidente de Argentina. Realizaron una fiesta clandestina en medio de la cuarentena. En el caso de Argentina, la cuarentena más larga del mundo. Como era de esperar, los partidos de ambas personalidades fueron totalmente aplastados en las siguientes elecciones que se realizaron en diciembre de 2023. Parecía que con los nuevos dirigentes la cosa solo podría ir a mejor. No había manera de hacerlo peor que sus predecesores, que equivocados estaban. El año nuevo los recibió con dos enormes tormentas, totalmente fuera de lo normal. En un instante destruyeron las predicciones de los mejores modelos climatológicos, incluso los peores pronósticos sobre el incremento de la intensidad de las tormentas por el cambio climático quedaron como exageradamente optimistas. Rápidamente cubrieron vastas extensiones de terreno, al punto de tapar el cielo del octavo país más grande del mundo y el Mar del Norte junto con las islas de Reino Unido. De pronto una notable carga eléctrica fue descargada por esas nubes de tormenta. De ese modo múltiples cables de alta tensión quedaron fritos, la oscuridad por la falta de luz artificial y la imposibilidad de ver por la oscuridad generada por las nubes, y el hecho de que todos estaban cubriéndose en sus casas, les imposibilitó ver el enorme cambio que había acontecido. 2024. Las alarmas saltaron en la flota, que se había acercado a las islas ante semejante tormenta, compuesta por un fregate y dos submarinos de propulsión nuclear británicos clase Trafalgar y Stubb con sede de operaciones en las islas, que de repente sufrieron la incapacidad de comunicarse con Londres. Los instrumentos comenzaron a fallar. En uno de los submarinos sumergidos, de repente la fregate HMS Portland desapareció del radar solo para volverse inútil un instante después. El submarino dejó de poder comunicarse con la fregate. La explicación más plausible era un ataque enemigo que haya cortado las comunicaciones, un ataque de Argentina. Los británicos sabían de la mala situación económica y social argentina. Era posible que, similar a la Primera Guerra de Malvinas, el gobierno haya realizado un acto patriótico para desviar la atención del pueblo. En el submarino, ante la falta de comunicación, habían protocolos para esta serie de casos. Dadas las circunstancias, no habría duda en accionar el Getilo y destruir al invasor del territorio de su majestad. El contingente militar británico en las Islas Malvinas entró en alerta máxima. Los 4 cazas Eurofighters tipo 11 se prepararon y la fregate perdió el rumbo cuando todos los instrumentos de navegación se volvieron locos y el exterior azotaba con incesantes golpes por el oleaje intenso del océano Atlántico. Después de varios minutos la lluvia intensa fue cesando, las olas empezaron a relajarse. Aún se mantenían olas mínimamente significativas y el cielo era gris oscuro por las nubes y en general poca iluminación, pero lo peor claramente ya había pasado. El nerviosismo era visible cuando en el radar no vieron reaparecer a los submarinos aliados, pero afortunadamente pudieron responder a su llamado. Estaban aparentemente a muchos kilómetros de ellos. ¿Tanto los movimos en la tormenta? Asterisco, se preguntaba el capitán Walter Asterisco. Finalmente el radar y demás artefactos volvieron a funcionar, solo para ver una notable cantidad de puntos a solo unos pocos kilómetros de ellos. Era la Armada Argentina, 4 destructores y 9 corbetas. Apunten el cañón, preparen los misiles y fijen los objetivos. Asterisco, gritó rápidamente el oficial de más alto rango después de el asterisco. La flota se encontraba realizando algunos ejercicios básicos cuando se informó de la masiva tormenta, pero por la velocidad y tamaño de esta no tendrían tiempo a volver a puerto, simplemente pasarían la tormenta en alta mar. No se esperaban semejante inclemencia a la de la naturaleza. Afortunadamente ese oleaje tan antinaturalmente potente se fue tan rápido como vino, pero trajo con él algo más peligroso: un solitario barco de guerra. ¿Ese no es de los británicos? ¿Por qué está tan lejos de Malvinas?
Asterisco se cuestionó el almirante de la flota, Nicolás Asterisco. El buque inglés ha girado su cañón. Asterisco gritó uno de sus subordinados asterisco, que, asterisco el almirante no podía creerlo asterisco. 2 firmas atrás de la flota, submarinos ingleses. Asterisco esa información es suministrada por el barco en la retaguardia de la formación asterisco. No puede ser porque, asterisco pensaba el superior asterisco. Asterisco uno de los países más avanzados en tecnología, miembros de la alianza militar más poderosa del planeta parecía estar a punto de entrar en combate con ellos asterisco. Asterisco y encima desde hace mucho los sucesivos gobiernos rioplatenses solo han reducido y denigrado a las fuerzas armadas, no podremos ganar la guerra asterisco. Señor Pordenes. Asterisco un joven marino en la sala se atrevió a interrumpir los pensamientos de su autoridad mayor asterisco. Asterisco entonces lo notó, como toda la sala estaba en silencio, observándolo con temor pero determinación asterisco. 2 destructores giren a encarar a los submarinos, acompañados de 7 corbetas que los rodeen, todos preparen sus propios torpedos. Los 2 destructores y 2 corbetas restantes preparen las baterías anti-aéreas a entablar combate con la fregate británica. Señor, tenemos confirmación de que esos barcos son la Armada Argentina. Asterisco comentó el segundo al mando asterisco. Esto no tiene sentido porque nos declararían la guerra. El comandante de la fregate ha empezado los preparativos para un ataque preventivo. Ese loco nos va a condenar a todos. Tenemos que retirarnos. Esto se debe resolver de otra manera. No quiero tener que hacer esto. Pese a ser militar nunca me gustó la guerra. No creo en la guerra sino como un medio para llegar a la paz. Más de la mitad de la flota argentina ahora se dirige hacia nuestra dirección, intentan rodearnos. Asterisco el capitán del submarino no tuvo más opción asterisco. Preparen los torpedos. Esto es tan extraño, porque nos enfrentarían si tienen desventaja numérica y además están en el rango como para que la diferencia tecnológica de rango en el armamento no afecta. Aprovecharon la tormenta para que no los detectáramos, claro eso también aplica a nosotros. Por eso interceptamos a este pequeño contingente inglés antes de que se reúna con otro grupo de navios. La flota real viene en camino. Tenemos que terminar esto e irnos si es posible. Tal vez no ganemos la guerra, pero sí esta batalla. Asterisco inspirado exclamó el almirante asterisco. 12 nuevas firmas. Asterisco exclamó uno de sus subordinados asterisco. Mierda, mierda. Si esta pequeña flota inglesa disparaba podrían destruirla sin demasiados daños y a la vez justificarse de cómo ellos iniciaron las hostilidades. Pero ahora con esas 12 nuevas naves, simplemente no podían permitir que Inglaterra tuviera el primer ataque si ellos atacaban. Antes entonces simplemente la flota argentina perdería su capacidad de contraatacar adecuadamente. Los destructores apunten los cañones a la fregate, las corbetas apunten a los nuevos barcos, todos fijen objetivos para sus misiles. Asterisco todo lo que el almirante reflexionó ya no importaba, ahora Gran Bretaña poseía la ventaja tecnológica y numérica asterisco. Debía haber ordenado que hicieran desaparecer a ese barco y a los submarinos apenas tuve oportunidad, maldita sea. Hemos terminado de apuntar los cañones a la fregate. Perfecto, capitán, tenemos registros de 12 naves yendo en nuestra dirección. ¿Quiénes son? No lo sabemos y no podemos contactarnos con ellos, pero dentro de poco deberíamos poder tener confirmación visual de ellos. Los argentinos nos han apuntado. Asterisco interrumpió otro soldado alterado asterisco. Asterisco el capitán respira de manera agitada asterisco. Quien demonios seas, si vas a hacer algo hazlo ya. Informen a los submarinos que es hora de iniciar el ataque. Asterisco comunicó determinado el capitán asterisco. Contacto visual con esas naves de superficie. A vela. Asterisco mencionó extrañado el soldado con sus ojos en el periscopio asterisco. Abran fue. Espera que. Asterisco el almirante riplatense e inglés estaban estupefactos ante esa noticia, tanto que interrumpió el ataque asterisco. Por toda la nave subacuática las sirenas sonaban y el mensaje fue recibido en un teléfono en la sala de mando. Señor, el ataque ya ha comenzado. Espero esto no sea un error. Disparen. Almirante, comunicaron de los destructores y las corbetas que rodeaban a los submarinos ingleses, que estos los están atacando. Malditos. Abran fuego a la fregate y a los submarinos. Ahora, un destello en los barcos argentinos frente a la fregate dejó en claro las cosas, esto ya no puede pararse. Asterisco el capitán Walter de la fregate HMS Portland solo atino a dar un susurro asterisco. ¿Qué? Naturaleza bélica, Cap 2.
lema de la Marina Real Británica, y guión 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 y Batalla del Mar Argentino, parte 1. En medio del agitado océano los submarinos clase Trafalgar HMS Triumph S-93 y el clase Stout HMS Stout S-119 del contingente militar británico dieron inicio a las hostilidades tras la comunicación final de su fregate, mientras tanto todavía no pudieron restablecer comunicaciones con Londres. Esto le causaba una inmensa presión al capitán del submarino HMS Stout, Harry Williams, sentir que algo no tiene sentido, saber que estás haciendo todo bien, sin embargo algo está mal, no sabes qué es y no tienes manera de averiguarlo. La decisión fue tomada y no hay vuelta atrás, los protocolos están para ser seguidos, no cuestionados. Apenas transcurridos unos pocos minutos desde que las dos naciones transferidas han llegado al Nuevo Mundo, y ya han comenzado a matarse. Los dos submarinos británicos dispararon en total 9 torpedos de peso pesado Spearfish hacia las embarcaciones enemigas que la rodean, corbetas multipropósito de la serie MECO 140, corbetas clase A, 69 y destructores misileros multipropósito MECO 369. Las corbetas Arespora, P. 41, Ara Rosales, P. 42, Ara Spiro, P. 43, Ara Parker, P. 44, Ara Gómez Roca, P. 46, Ara Drummond, P. 31, Ara Guerrico, P. 32, y Ara Granville, P. 33, junto con los destructores Ara Sarandí, de 13, y Ara Heroína, de 13. Se encuentran en peligro de ser impactados por torpedos guiados por cables con una carga explosiva de 300 kilogramos, serían brutalmente destrozados a manos de algunos de los que se dicen, de los más avanzados torpedos del mundo. Impacto en 25 segundos. 30, 25, 30. Las 4 embarcaciones más cercanas, P, 31P, 42P, 43P, 46, tan solo tienen medio minuto para reaccionar ante unos objetos que se mueven a más de 110 km/h debajo del mar. Cada embarcación a diferente distancia de cada submarino tuvo tiempos de respuesta diferentes, al límite en cada sala de mando y, en cada decisión dentro de ese lapso determinará si vives o no y el cuerpo junto con la parte inconsciente del cerebro más impulsiva te lo hace saber con una tensión que no muchos soportan, pero en situaciones como esta se forjan a los verdaderos soldados. Patria y Dios o muerte. Lema del ejército argentino, aunque por hoy la armada lo tomara prestado. Disparen los torpedos. Las corbetas de fabricación licenciada rioplatenses tienen 2 lanzadores triples de torpedos, en este caso torpedos ligeros de dispara y olvida, guiados por sonar activo y pasivo. Es el torpedo de origen italiano Whitehead A244S. La carga de la ojiva de estos es radicalmente menor, solo 45 kilogramos y se mueven aproximadamente a la mitad de la velocidad de los torpedos enemigos. La diferencia es abismal, pero se le sacará partido. Las corbetas cercanas para ser un objetivo más, a 1.372 en 10, pero no para ser los primeros. Un número de 18 torpedos son lanzados en dirección a las naves de guerra submarina inglesa. Los 2 destructores a 1.830 en 10 lanza 12 nuevas ojivas al océano. En las corbetas de primera línea una conversación sucede. Capitán de corbeta, P. 46, Gonzalo Gómez, ¿cuánto tiempo para el impacto? Subordinado, nosotros seremos alcanzados en 30 segundos, las naves de segunda línea en 45 s y los destructores en 60. Cabo, las corbetas y destructores atrás de nosotros han disparado sus torpedos. Gómez, aún así esos disparos tardarán más tiempo. Subordinado, así es, unos 65 y 85 segundos respectivamente. Gómez, mientras los torpedos enemigos alcanzarían a los destructores argentinos segundos antes, las naves más importantes de las que el país dispone, pero si hacemos que corten el cable que guían esos torpedos podríamos salvar a los destructores y tal vez a otras naves. Marino, debemos retirarnos. Gómez, disparen los torpedos y que el resto de las corbetas hagan lo mismo. Ahora, desde la corbeta P. 46 6 nuevos torpedos fueron lanzados a 915 metros de distancia seguidos pocos segundos después de otros 9 de las naves de casco P. 42 P. 43 y P. 31 que se estaban retirando. Gómez, ahora, maniobras evasivas. Retroceder cerca de un barco de la segunda fila. El capitán sabía que las probabilidades actuales de evitar el impacto eran ridículamente bajas, pero era lo mejor para la flota.
Los torpedos que lanzaron la segunda línea no llegarían a tiempo para cortar los cables que dirigen los torpedos hacia los destructores. Los únicos en posición para que los lentos torpedos lleguen a los submarinos eran ellos. Aunque eso signifique quedarse para ser testigo en primera fila del poder del Imperio Británico. 10 segundos para el impacto. Prepárense. La realidad es que Gómez no confiaba en las maniobras evasivas, solo retrocedió hasta un barco aliado para que pudiera rescatar a los marineros que terminarían en el agua, solo le daba algo de esperanza a sus subalternos y subordinados. Impacto. Todo el barco se sacudió, 1.790 toneladas de metal temblando, doblado y fundido en la zona de impacto. Tan duro fue el golpe que en la sala de mando casi todo mundo decayó al suelo. Gómez, informe, de daños. Decía mientras se agarraba de los muebles para ponerse de pie, solo para ver a lo lejos más naves de combates en llamas tan intensas, que quemaban sobre el agua del océano. Eran los buques P-31 y P-42, el P-43 era el más alejado, tal vez el que más posibilidades tenía de evitar el golpe directo. En las pantallas de radares del navío los marinos encargados de la dirección estaban sometidos a una presión más extrema que la que encontrarías en la fosa de las Marianas, incluso a máxima velocidad no podrían escapar de la zona de alcance del cable. Cuando vieron que el torpedo estaba a solo segundos de impactar con el ejecutar un giro total para que el torpedo pase de largo, y lo consiguieron. Hasta que una enorme torre de agua emergió del otro costado del barco, el torpedo no solo se activaba con contacto directo, también por proximidad. Los marinos que se habían emocionado al haber esquivado el golpe directo quedaron tirados en el suelo cuando se relajaron y en el impacto sus cabezas chocaron contra las máquinas que observaban. Tal vez la distancia haya sido suficiente para que el navío no tenga que compartir destino con sus compañeros de flota. El agua empezó a filtrarse dentro mientras los marinos intentaban desesperadamente bloquear la fuga, algo extremadamente complicado por ser 300 malditos kilogramos de explosivos PBX aluminizados. El barco comenzaba a inclinarse levemente entonces. Intencionalmente los marinos a bordo inundaron la otra región contigua a la dañada, de esa forma recuperaron estabilidad. Por regla general, los barcos pueden flotar incluso si el 40% de la estructura debajo de la línea de flotación está inundada. En este caso, el 10% estaba inundado, todavía había margen de error, a no ser que los británicos lanzaran otro torpedo. Submarinos británicos. Impactos en 20 segundos. Pensamientos del capitán Harry Williams. Mierda. Destruimos sus barcos, pero estos torpedos siguen, por lo que son guiados por sonar. Para esquivarlos podría cortar los cables y hacer al submarino lo más silencioso. Pero entonces muchos barcos enemigos sobrevivirían y no podríamos aguantar otra andanada. Debo mantener los cables sí o sí. Todos prepárense, pónganse las máscaras. La luz de las fuentes de luz roja inundaron el submarino y hacían contraste contra las pantallas en tonos verdosos mientras los hombres se colocaban máscaras y visores para proteger sus ojos en caso de impacto y incendio. Que el submarino entre en su modo más silencioso posible. De los 6 torpedos 3 siguieron su rumbo y los otros 3 se desviaron demasiado. De los otros 9 que seguían 6 se desviaron al estar más alejados, no pudieron volver a acercarse lo suficiente para detectarlos nuevamente. Impactos en 10 segundos. Disparen señuelos. Los submarinos británicos poseían lanzadores para señuelos de torpedos tipo 2066 y 2071. 2 torpedos se dirigen hacia el submarino de Harry mientras mira en las pantallas como sus propios torpedos están a punto de impactar a los buques Argentos de segunda línea. Entonces una fuerza lo empuja de un lado a otro tirándolo al suelo de forma violenta y sus oídos se retuercen de dentro hacia afuera por el estridente sonido, aquel que rompe la voluntad de luchar. Los señuelos actuaron y desviaron los impactos de los 2 primeros torpedos que se dirigían hacia sí, lo mismo con el solitario artefacto bélico que se había acercado a su submarino acompañante. Pero ahora llegaban los 3 torpedos acompañantes, 2 dirigidos a su colega y uno a sí. La tripulación no pudo reponerse del impacto cuando una nueva explosión hizo que su vehículo volviera a agitarse ahora mucho más enérgicamente. Un torpedo había pasado rozando la punta del submarino y debido a la trayectoria y velocidad explotó del lateral opuesto al submarino, que mientras la tripulación estaba seriamente dañada con varios inconscientes y sangrados había un incendio cerca de las regiones de munición y las camas de los soldados. Harry, revisen si hay fugas. Acto seguido intentó caminar hacia el teléfono para contactar con la fregate, pero nadie respondió. Nuevamente lo intentó, pero no pudo.
lo intentó de nueva cuenta pero ahora con su submarino compañero, para retirarse, pero, nuevamente el silencio del océano o tal vez las llamas de su submarino y los gritos de sus marinos era lo único que escuchaba. No se había parado a revisar si sus propios torpedos acertaron a más objetivos. Este submarino tiene 6 tubos torpederos, pero solo usó 4, todavía le quedan 2 operativos, pero también tenía que ayudar a los suyos, complicado al escuchar regular y solo ver en luz roja apagada por el fuego, el humo y la oscuridad de algunos muebles que se cayeron. Armada Argentina. Los barcos de segunda línea estaban retrocediendo fuera del rango de esos torpedos pesados, para usar sus torpedos ligeros con más seguridad, pero la explosión de los buques de primera fila abrió la cuestión de si ir a rescatar a sus compañeros o seguir con la retirada a zona más segura para disparar. Los barcos no optaron por regresar, excepto el cercano al P-46, el P-33, pues en todos los demás casos, los barcos estaban más cerca de escapar de la región peligrosa que a los buques de sus compañeros. Se sabía que los torpedos pesados le seguían, por lo que aprovecharon para recargar sus lanzadores de torpedos e intentar lanzar antes de ser alcanzado. La diferencia fue de menor a 3 a 5 segundos cuando la ronda de torpedos argentinos impactó antes en los submarinos británicos, 2 directos en el clase Trafalgar y 1 de proximidad a la clase Astute. Eso rompió el cable guía y seguramente, salvo a los destructores, pero a los navíos de segunda línea solo les dejaba menos de 3 a 5 segundos para evitar el golpe de explosivos ligados a polímeros, tiempo que el Ara Granville, P-33, aprovechó a disparar una nueva andanada de 6 torpedos. Los artilugios pasaron de largo entre sí, uno a notable más velocidad que el otro. Esos 6 torpedos nuevos se juntan aproximadamente en tiempo con los torpedos antelanzados por los destructores, mientras encarando al torpedo pesado enemigo en lugar de huir de él, giraba el rumbo repentinamente gracias a una buena coordinación entre timón y radar, logrando evadir el torpedo, hecho que fue celebrado en la nave, no solo en ella, sino en los botes salvavidas que habían de ser rescatados. En los otros 2 casos los barcos también pudieron evitarlos, hecho que fue celebrado con una nueva andanada de torpedos desde la zona segura. Submarino británico. La situación se había estabilizado todo lo posible, al menos de momento no había riesgo de que la sala de munición explote. Harry había regresado de ayudar a otros marinos que se quedaron aplastados debajo de pesado equipo. Harry fue a ver rápidamente el monitor libre del sonar. Nuevos torpedos, dependiendo de la cantidad podría hacer algo, pero ante la abrumadora cantidad de puntos en el monitor medio rotos, tanta que entre tan poca luz sus pupilas se había dilatado y ahora ante semejante luz tuvo que apartar la mirada por dolor en sus retinas. Ya sabía por qué la fragata y su submarino no respondían. Ya no había nadie que pudiera responder. Internamente empezó a llorar, no por miedo, sino por el amor que les tuvo a sus camaradas y saber que los condenó. Tomó la decisión equivocada al estoicamente decidir aguantar los cables y no retirarse. Lloró por saber que la culpa era suya. Afortunadamente nadie podía ver su cara porque todavía estaban ayudando a sus compañeros que habían sido expuestos mucho al humo de la nave. Harry miró el suelo de su submarino. Era su hijo, le tenía un enorme aprecio y sin embargo no lo supo cuidar. Sin ningún tipo de prisa empezó a caminar por las zonas libres de su puente de mando hacia la zona de artillería, para ordenar disparar los 2 torpedos que quedan al barco cercano P-33 y al barco que sobrevivió el primer disparo, el P-43. Atención, hasta que su mente se volvió loca o juraría escuchó al teléfono interrumpirlo. Pero, ¿quién podría ser? Sin prisa, levantó el teléfono ante la expectación de algunos de sus marineros. Londres. Los satélites. ¿Qué? Harry no pudo continuar su conversación pues los torpedos alcanzaron su nave destruyéndola, generando una notable explosión e implosión por la presión de decenas de varios torpedos sobre el casco del submarino. Fin parte 1.